Al principio parecía simple, un hombre frío, impecable, dueño de una calma que rozaba lo clínico. Su voz medía cada sílaba, su ropa no ofrecía grietas, su agenda no perdía el compás. Pero el silencio entre una frase y la siguiente latía como un tambor bajo la alfombra, y ella lo escuchó desde el primer día. Él había aprendido a no mostrar, y no por maldad, sino por supervivencia. Si algo enseñaba la mirada de su padre, era que el mundo respetaba a quien no temblaba. Si algo respiraba su madre, era el credo de la compostura, el cuidado confundido con control, el abrazo en cuotas. Así nació su máscara, la persona según Carl Jung. Una fachada brillante, eficaz, admirada en los pasillos donde se premia el rendimiento. Una máscara útil, sí, pero desconectada de la pulsión íntima que no pide permiso para sentir. Por dentro, en la sombra, quedaban apretados deseo, vulnerabilidad, rabia, ternura que nadie escuchaba nombrar. Ella lo intuyó sin certezas, con esa mezcla de instinto y memoria que solo conocen quienes han amado a medias. Quería entender la verdad, sanar su historia de vínculos ambiguos y elegir un amor que no la dañara. Él, en cambio, se protegía del rechazo como de un invierno perpetuo. Sostenía la imagen impecable de su persona con disciplina de acero, y permanecía leal a una familia que veneraba el orden. No iba a arriesgar ese legado por un sentimiento que podía convertirlo en rumor o deshonra. Sin embargo, el cuerpo traiciona las consignas más férreas. Cuando ella hablaba, él detenía apenas la respiración. Cuando reía, sus manos, quietas en apariencia, ajustaban el reloj que ya estaba bien puesto. En los mensajes aparecían lapsus, una frase que sonaba a confesión, un emoticono que él nunca usaba, una despedida demasiado cálida. Y las miradas se retiraban tarde, como quien suelta la cuerda cuando ya siente la caída. Cada avance de ella hacia la autenticidad empujaba a él a perfeccionar la máscara. Respondía con exactitud, cuidaba con timing perfecto, pagaba el café, ofrecía el paraguas justo antes de la lluvia, y retrocedía a un discurso aséptico donde nada quedaba comprometido. El conflicto central respiraba entre ellos, amor latente contra un mandato interno de control, autenticidad en duelo con un legado de miedo. En esa cuerda tensa, ella reconocía su propio pasado, las veces que aceptó medias verdades por no quedarse sola. Sabía que habría precio y promesa, traición, redención, amor, familia, superación. La familia de él era un sistema aceitado que premiaba el autocontrol y castigaba la emoción con silencios largos. A la mesa se hablaba de logros, no de heridas. Se felicitaba la eficiencia, no el coraje de pedir ayuda. Él había hecho del orden un escudo y de la obediencia un apellido. Por las noches, sin embargo, su inconsciente dibujaba otra historia. Soñaba con agua retenida detrás de una compuerta. Al principio era un murmullo, luego un rugido que hacía vibrar las paredes. Despertaba antes de que se rompiera, como si la represa supiera que el día exige seguir intacto. Jung diría que lo negado busca cauce. Si no integra, vendrán traición, venganza, redención y violencia. Ella no conocía los sueños, pero veía los bordes húmedos de su resistencia. El anzuelo psicológico era inevitable. Si la represa se fracturaba, emergía el amor o estallaba la violencia de lo no integrado. Ella avanzó un paso, no con presión, sino con presencia, nombrando lo que veía sin invadirlo. Él respondió con una cortesía intachable y un cuidado quirúrgico que parecía amor vestido de prudencia. Había microgestos que la desarmaban. El abrigo listo antes del viento, la botella de agua en días en que ella olvidaba beber, el enlace exacto de una canción que mencionó al pasar. También había sombras, un celo negado, un impulso de control y venganza emocional que es retirarse. Una risa que llegaba tarde tras tanta contención. El amor se insinuaba como pez bajo el hielo y la superficie crujía. Él se dijo que podía con todo, que la lealtad a los suyos era su brújula, que ningún impulso merecía un incendio. Prometió, sin decírselo, mantener la línea, honrar la tradición que le había dado techo y nombre,
Apareció su libreta. Notas sobre ella en tercera persona, para fingir distancia, caligrafía temblorosa. La libreta temblaba bajo su mano, no por el papel, sino por la infancia que regresaba como una marea que conoce cada grieta. Para entender su caligrafía en tercera persona, había que volver a la primera escena. Un niño que aprendió pronto que llorar tenía horario y que reír pedía permiso. La madre, amorosa y ansiosa, confundía cuidado con control, tocaba su frente antes del sueño, revisaba tareas con precisión quirúrgica y en el mismo gesto depositaba el mensaje de que el amor llegaba como premio por el comportamiento impecable. El padre, eficaz y orgulloso, hablaba el idioma de los resultados. Valía el gol, no la lágrima, la nota perfecta, no la confesión de miedo. Así se dibujó el primer mapa del amor. El cariño como moneda de intercambio, la sensibilidad como riesgo reputacional que podía avergonzar a la tribu. Él, niño prodigio, aprendió a leer expectativas antes que sentimientos, a pulir la máscara hasta que brillara sin reflejar lo que guardaba detrás. Nacía la persona según Jung. Impecable, útil, admirada, un traje que protegía del frío y también del calor humano. Bajo el traje, sin embargo, respiraba un puera eternus latente, ese arquetipo que promete proyectos infinitos y aplaza el compromiso afectivo auténtico por miedo a arder. La primera herida llegó temprano, como confirmación de su credo. Cuando dijo la verdad a una adolescente que le gustaba, recibió burla en el pasillo y silencio en la tarde. La honestidad, entendió, podía ser condena. Desde entonces, profesionalizó la contención, desplazó rabias hacia metas y convirtió la ternura en eficiencia. Ella, en espejo, creció entre ausencias intermitentes y promesas rotas. Afinó la intuición para sobrevivir a la ambigüedad y se juró romper el patrón de amar lo inaccesible. Cuando se cruzaron, su biografía silenciosa reconoció la de él, como dos contraseñas que por fin encajan, pero temen abrir la bóveda. El sistema familiar ampliado sostenía la escenografía, reuniones impecables, risas medidas, secretos bajo la alfombra que nadie pisaba a propósito, y una sensación de armonía que dolía por dentro. El contrato invisible era nítido, nunca desordenar el orden. El orden sostiene el apellido, pero también aplasta el corazón. La sombra crecía a la sombra, con sus celos contenidos, su ternura comprimida, su rabia desplazada hacia metas que daban medallas y dejaban vacío el pecho. Entonces comenzaron las señales. Su nombre aparecía en carteles sin buscarlo, en una factura repetida, en un correo enviado por error, y junto a ese nombre, la imagen insistente de una llave, en publicidad, en un llavero perdido, en la esquina de un sueño que amanecía borroso. La psique, diría Jung, buscaba apertura. El candado era su lealtad, la llave esa mujer que no exigía, solo nombraba. Por las noches, los sueños descendían un piso más. Ya no la represa, sino un sótano inundado con cajas flotando, fotografías pegadas a las paredes, una bicicleta infantil oxidándose bajo agua tibia. La emoción sumergida pedía nombre, pero él despertaba con el impulso automático de achicar agua y cerrar la puerta, como si el deber consistiera en mantener seco un lugar hecho para lo húmedo. En la vida diurna, la disciplina subía un punto. En la secreta, aparecía la primera nota honesta que jamás envió, un párrafo en el que aceptaba que pensarla le quitaba aire, y que su cuerpo la reconocía antes que su discurso. Guardó esa hoja como prueba material de su guerra interna, un talismán vergonzoso que escondió detrás de expedientes y manuales de éxito. Mientras tanto ella, sin saber del sótano de sus sueños, afinaba su propio límite. Ya no ofrecería cariño donde no hubiera verdad. Elegiría el amor que no la dañara, aunque la nostalgia pidiera lo contrario. Él, al verla sostenerse, redobló su contrato invisible, nunca desordenar el orden, jamás poner al apellido a prueba por una emoción, mantener el linaje libre de rumores. Pero la sombra no firma pactos. Es paciente y exacta. Una tarde cualquiera, al volver de una reunión donde brilló con su aplomo, buscó la libreta para asegurar su coartada íntima y encontró el hueco limpio.
el espacio exacto donde debía estar, y ya no estaba. Sintió que el sótano ascendía a la garganta, que agua tocaba la campana del pecho. Alguien vio su verdad, sostenía la llave, y el orden sonó a vidrio. El hueco donde debía estar la libreta le quedó latiendo como un diente roto. No supo a quién temerle más, si a ella con la llave en la mano, o a sí mismo con la represa a punto de rendirse. Fingió normalidad. Al día siguiente, la encontró en el ascensor, una cercanía sin escape, el aire cargado de electricidad doméstica. Ella dijo un hola breve, sin reproche, como quien sostiene una copa sin derramarla. Él respondió con una sonrisa entrenada que le tembló apenas 1 milímetro. La puerta se abrió y ninguno quiso bajar primero. El gesto mínimo dejó un rastro de perfume y un cuestionario sin preguntas. Desde entonces, la cercanía empezó a multiplicarse en encuentros que parecían accidentales y tenían la precisión de lo inevitable. Él recordaba cosas que nadie guardaría. El té que no le altera el sueño, el libro que la había hecho llorar a mitad de un viaje, el nombre del gato de infancia que murió al segundo verano. Cuando una tormenta dejó la calle sin luz, apareció con velas antes de que ella lo pidiera. Cuando su voz en un audio se quebró por la enfermedad de un familiar, él apareció con un mapa de hospitales y la promesa de quedarse cerca, aunque solo como amigo. La vibración era innegable, pero la disciplina de su máscara convertía cada latido en cortesía. En la noche, los actos fallidos hacían fila. Escribía mensajes con la honestidad ácida que nunca enviaba, borraba y volvía a escribir, como si el teclado fuera un confesionario que no absuelve porque no escucha. Dejó una flor seca dentro de un libro que solo ella entendería, firmada por nadie. Compró entradas para un concierto que sabía que le gustaba y las dejó en recepción, sin remitente. Y cuando ella le pedía consejos sobre un dilema menor, él soltaba frases que eran ventanas a su pecho. Cuida lo que te late, lo que te hace ruido suele pedir verdad. Ella lo miraba en silencio, registrando la música detrás de las palabras. La proyección lo tenía tomado. En lugar de admitir la vulnerabilidad, le exigía a su cuerpo una perfección militar. Doble turno, triple meta, sonrisa impecable. Convertía la relación en un escenario donde representar al héroe funcional que nunca entra al backstage. El amante empujaba desde adentro, pero el héroe le ataba las manos con la corbata. Quería sentir, quería ceder, y al mismo tiempo se ordenaba cumplir el catecismo del orden tácito. En la madrugada, su pecho ardía. En la mañana, su calendario lo agradecía. El primer giro llegó en una mesa larga, amigos de siempre, bromas que buscaban grietas. Alguien sugirió que había química. Otro pidió explicaciones. Él, que la noche anterior había escrito una página de confesión sin firma, negó con una facilidad que cortó el aire. Dijo que no había nada, que eran suposiciones, que tenía otras prioridades. La frase cayó pesada y brillante como una copa de cristal estrellándose. Algunos brindaron, otros callaron. Él sintió que traicionaba no solo los hechos, sino la tinta temblada de su propia escritura. Ella recibió la noticia como se recibe una ola fría. El impacto sube primero a los ojos, luego a la espalda. Dolor silencioso, sin escena. Comprendió que no mendigaría claridad. Tomó la decisión de retirarse, no como castigo, sino como cuidado propio. Redujo los mensajes, dejó de estar siempre disponible, orientó su tiempo hacia proyectos que la hacían brotar por dentro. Su venganza emocional fue estratégica. Espejo, no daga. Allí donde él se escondía, ella se volvía concreta, estableciendo límites que borraban la ambigüedad. La persona de él reaccionó como sabía. Redobló el control, extendió horarios, coleccionó logros con la urgencia de quien necesita anestesia. Fotos con medallas en interiores impecables, reuniones donde todos sonreían en la misma dirección. En casa, el clan sugería rutas seguras, una relación conveniente, nombres que no levantarían cejas, la promesa de tranquilidad social. El apellido, murmuraban. No necesita más sobresaltos. Él asentía con la cabeza y apretaba la mandíbula.
Las cadenas invisibles tiraban de su tobillo con la delicadeza de un juramento grabado en la sangre. No arriesgar la armonía, no desordenar el orden, no poner en juego la imagen. Esa noche soñó una boda sin música. Vio una sala hermosa, una mesa perfecta, todos en su sitio, y sin embargo el aire estaba mudo. Los labios se movían sin voz, el vals era un fantasma. Al despertar, supo que su psique acababa de escribirle una carta que no sabía leer. El autoengaño comenzó a fracturarse en el cuerpo. Somatizó en dolores de estómago, en insomnio que no cedía, en irritabilidad ante detalles mínimos. Se decía cansancio, pero el síntoma nombraba otra cosa, y, como quien firma un pacto con la máscara, aceptó avanzar en un compromiso seguro con alguien que no lo confrontaba. Una mujer amable, ordenada, sin espejos incómodos. La noticia circuló con el silencio satisfecho de la familia. Se había decidido, por fin, lo razonable. El mundo, sin embargo, no selló la grieta. A ella le llegó una invitación que no esperaba. La boda sería pronto, el mismo salón hermoso que él había soñado sin música. La sostuvo un minuto, respirando despacio, y al volver a casa encontró en su buzón la libreta perdida. Reconoció la caligrafía que temblaba, el intento de distancia escrito en tercera persona, la verdad agazapada debajo de cada línea. La llave y la puerta quedaron frente a frente. El resto, por ahora, quedó en suspenso. La historia parecía lista para sellarse en una mentira elegante, y sin embargo la libreta en sus manos pesaba como un órgano arrancado. Ella se miró al espejo con un temblor que ya no era súplica, sino elección. Podía dejarse arrastrar por la inercia de invitaciones y silencios, o podía honrar la intuición que la había mantenido viva cuando el amor se volvía laberinto. Eligió la dignidad. Límites nítidos, cuidado propio, desprender sin quebrarse. La mirada se volvió un territorio con frontera y puerta, no un pasillo sin fin. Leyó por fin lo que siempre había estado al borde de entender. Persona. Sombra y ánima dejaron de ser términos en un libro y se transformaron en mapa íntimo. La persona de él, pulida y útil, lo había resguardado de la vergüenza, pero también lo había desconectado del pulso vivo. La sombra urgía desde abajo con ternura y rabia mezcladas. Y la ánima, esa niña interna exiliada, pedía ser nombrada sin disfraz. Con ese marco, la libreta dejó de ser un misterio y se volvió evidencia. En él, los sueños se intensificaron como si la noche fuese una sala de ensayo para lo indecible. Entraba en una casa conocida, impecable arriba, y descendía a un sótano, donde una niña lo esperaba sentada en un escalón, con una muñeca rota en las manos. No sabía si acercarse o llamar a alguien que la recogiera por él. Entonces aparecía un anciano con ojos de río y le entregaba una llave oxidada. Al despertar, negaba haber visto la llave, y sin embargo la sensación quedaba vibrando bajo la camisa. La transferencia se dio vuelta sin pedir permiso. Comprendió, con una lucidez que dolía, que no era ella quien pedía demasiado. Era él quien se prohibía sentir. El sistema familiar apareció como un antihéroe correcto, bien intencionado, pero ocupado en colonizar su vida emocional con protocolos y calendarios. Había elegido una ruta segura, porque el miedo hablaba con la voz de su apellido. Mientras avanzaban los preparativos, su cuerpo caminaba y su alma miraba desde la ventana. Entonces, el azar burlón hizo su entrada. Un amigo, en modo trickster, travieso y oportunista, filtró rumores que lo dejaban a salvo, que nunca hubo nada, que todo era un malentendido conveniente. Él mantuvo la sonrisa, pero supo que una línea invisible se había roto. La confianza de varios se resquebrajó sin hacer ruido. Al verla avanzar con sus proyectos, con esa calma que no lo incluía, la sombra le apretó el pecho con celos, un gesto de control que ni él aprobaba, y un impulso de rescate que llegaba tarde, como un héroe atrapado en tráfico. La primera renuncia sucedió sin cámaras. En un mensaje breve que no pidió respuesta, admitió en privado lo que había negado ante otros. La pensaba, la extrañaba,
Su silencio lo había sostenido y herido a la vez. La máscara se resquebrajó lo suficiente como para dejar pasar aire. Del otro lado, la mujer conveniente percibió el hueco. Preguntó con delicadeza si él estaba entero. El compromiso, que parecía roca, empezó a temblar en las juntas. Esa noche, la sincronicidad bajó del sueño a la mesa. Ella, al revisar la libreta con manos menos temblorosas, encontró junto al sobre un llavero en forma de llave antigua, oxidada en los bordes, idéntica a la de sus propios dibujos adolescentes. Él, en paralelo, pidió una primera cita de terapia. Habló de miedos y de vergüenzas, de patrones heredados, de la culpa que ya no quería usar como látigo. Escuchó, por primera vez, el eco de su voz sin armadura. La familia exigió claridad con el tono de quien recoge cristales para que nadie se corte. Él pospuso la decisión alegando tiempos, papeleos, compromisos, cualquier palabra que evitara el derrumbe social. El cuerpo, cansado de servir de muro, cobró su parte. Mareos en medio de un ensayo, un ardor en el esternón que no cedía. Cuando publicaron el anuncio formal, una frase lo atravesó como el frío de la iglesia. Boda sin música. El sueño y la vida se dieron la mano sin permiso. Al día siguiente, en su escritorio apareció un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró la misma libreta, ahora con un marcador rojo señalando una página doblada. Era la entrada escrita en tercera persona, donde había nombrado lo que más temía decir. Leyó la primera línea, y el aire se volvió espeso. Tomó la libreta como espejo y testamento. Cada línea escrita en tercera persona le ardía en la boca. Reconoció la compuerta, agua contenida pidiendo cauce. En lugar de huir a arreglar afuera, se sentó y leyó su propia voz sin armadura. Aceptó que allí estaba lo que había jurado no decir. Ella, lejos del ruido, eligió vida. Abrió horizontes propios, un proyecto que crecía sin pedir permiso, una red de apoyo que no dependía de él. Su amor dejó de ser supervivencia y se volvió elección. No perseguir lo que se esconde, no castigarlo. Observó con dignidad, sin traicionarse. El precio de la negación llegó con recibos atrasados. Mareos en pasillos impecables. Una punzada en el esternón. Manos frías cuando la agenda decía su nombre. Las noches trajeron taquicardias sin lógica. En terapia, el aire parecía enemigo hasta que aprendió a contarlo y dejar que el pecho respirara sin guerra. Frente al padre, el guión se quebró. Él no pidió resultados ni aprobaciones. Dijo que necesitaba sentir sin mérito, existir sin performance, amar sin vitrina. Vio el ceño antiguo abrirse en desconcierto. No hubo escena, solo un silencio denso y una frase inédita. No sé cómo se hace. Prefiero aprenderlo, respondió. Con la madre distinguió amor de control. Ella llevaba listas y horarios. Él puso un límite sin barrotes. Te quiero, pero no puedo obedecerte para que estés tranquila. Me hace pequeño. El llanto breve de ella liberó un hilo antiguo. No supe otra forma. Yo tampoco. Hasta ahora. Ambos respiraron. Adentro se ensayó la reparación. El niño obediente no fue expulsado. Se sentó a su lado y habló de miedo. El hombre que desea lo tomó de la mano. En la imaginación bajó al sótano y levantó a la niña de su ánima. El héroe verdadero habita la sombra, no la disfraza. Esa noche soñó la compuerta abriéndose sin violencia. El agua no arrasaba, encontraba cauce y se volvía río. Despertó con el pecho menos duro y un filo de serenidad cortando la culpa en tiras manejables. La música seguía apagada afuera, pero adentro nació un compás propio. La redención práctica llegó sin cámara lenta. Fue honesto con la pareja conveniente. Había usado el vínculo como escudo. No culpó a nadie. Ella lloró con dignidad y agradeció la verdad que llegaba antes del altar. El anuncio social cayó como decoración suelta. Ruido, grietas, pero nadie quedó sepultado. El riesgo social tomó forma de familia en ronda, volvió a hablar claro. Perdió aplausos y ganó un suelo. Una tía cambió de acera. Un primo dejó de escribir.
El padre eligió un silencio que piensa, la madre ensayó preguntas sin controlar. Prefiero vergüenza hoy a sordera del alma siempre, dijo. Ella sostuvo su centro. No corrió hacia él, no huyó. Miró consistencia, no promesas. Se concentró en su trabajo, en su cuerpo, en amigas que no pedían morbo. Cuando él pidió perdón por lo que sí dependía de él, lo escuchó con calma, tomó nota de hechos y guardó expectativas. El tiempo se volvió aliado. Pasaron semanas de coherencia, terapia sostenida, sueño reparador, ausencia de señales ambiguas. Restituyó tiempos, devolvió expectativas robadas, aceptó no sin ofenderse y sostuvo sus síes sin grandilocuencia. La casa interna empezó a ser habitable, con ventanas abiertas y puertas que ya no chirriaban. Entonces, la sincronicidad mayor habló con la lógica de los símbolos. Ella, ordenando una caja comprada años atrás en un mercado, encontró un candado minúsculo. Probó el llavero con forma de llave hallado junto a la libreta. Encajó. Dentro, fotografías del pasado y un papel, segundas oportunidades, escrito a mano. Él decidió no esconderse más. Tomaría la palabra frente a todos, no para conquistar, sino para asumir su historia y su deuda. Ensayó frases sencillas. El miedo, por primera vez, se sentó a su lado sin conducir. Cruzar de la persona a la autenticidad tendría costo, y aceptó pagarlo. Sabía que habría miradas duras, rumores, viejos pactos rotos, pero eligió permanecer en pie. Esta vez despierto. Volvió a la libreta. Al final lo esperaba un párrafo que nunca leyó en voz alta. Lo único pendiente era decirlo, pronunciar su verdad sin delegarla en gestos, sin esperar permiso, sin máscaras. Cerró los ojos y supo que la página siguiente no se escribe con tinta, sino con la voz. El salón parecía más estrecho que otras veces, como si las paredes se hubieran acercado para escuchar. La mesa servida, los cubiertos alineados, los rostros expectantes tensaban un aire que sabía a veredicto. Él se puso de pie sin teatralidad, con el miedo sentándose a su lado como invitado legítimo. No esperó permisos. Nombró su historia. Dijo que había vivido detrás de una máscara que funcionaba en público y lo desertaba en privado. Confesó el miedo al rechazo, la lealtad ciega al apellido, la traición a su propia ternura. No pidió perdón todavía. Primero puso el mapa sobre la mesa. No adornó el temblor ni lo escondió. Habló de noches sin sueño, del cuerpo que gritaba, de la libreta como testigo de una verdad que no supo habitar a tiempo. Pronunció en voz clara la palabra que más le pesaba: cobardía. Admitió que callar también es una forma de mentir, y que su silencio había lastimado más que cualquier discusión. Luego desmanteló el triángulo. Reconoció que usó otra relación para huir de su sombra, para seguir siendo el hijo ejemplar que no incomoda. Lo llamó por su nombre: violencia sutil. No porque gritara, sino porque negué mi ausencia y dejé que el tiempo hiciera el daño. No se defendió, no justificó su estrategia. Aceptó haber convertido a una persona en paraguas y a otra en tormenta imaginaria. Integró su sombra sin exhibicionismo. Dijo que había sentido celos, ganas de control, hambre de aprobación y una ternura que le daba vergüenza. Contó que aprendió a ver esos impulsos sin entregarse a ellos, que había empezado a hacerles lugar sin dejarlos conducir. No intentó limpiar su imagen, dejó su humanidad en la mesa, con su parte amable y su filo. Miró hacia ella sin convertirla en bandera. No te nombro para pedirte nada, ni para exponer tu vida, dijo. Solo quiero reparar donde pueda y asumir lo que no podré reparar. Si alguna vez hay algo entre nosotros, que nazca de la verdad, no del show. En su voz no había súplica, sino un cuidado que eligió no competir con el orgullo. La familia reaccionó como un organismo que despierta con luz intensa. Hubo resistencia en los pliegues de algunas bocas, desconcierto en cejas que buscaban un guión conocido. La madre lloró sin dar órdenes. El padre apoyó los codos como quien, por fin, escucha su propia educación tambalear. Una tía pidió prudencia, un primo carraspeó su molestia, y un gesto tímido de aceptación cruzó la mesa en forma de pan compartido. Ella sostuvo el centro.
Su corazón latía firme, el cuerpo atento, la memoria catalogando hechos por encima de promesas. Escuchó sin interrumpir, decidió no traducir emociones en hipotecas. La serenidad le vino del trabajo hecho, saber decir sí cuando el cuerpo dice sí, y no cuando la cabeza corre más rápido. No estaba ahí para salvarlo, ni para castigarlo. La venganza, que en otro tiempo habría pedido tributo, se volvió sabiduría. No vuelvas a prometer lo que no sostendrás. Dijo con suavidad que no negociaba estándares. Yo no decido hoy. Veré el calendario, no el espectáculo. En sus ojos, un límite luminoso. Su paz no dependía del desenlace, sino de la claridad. Las consecuencias se repartieron de inmediato. Planes sociales cancelados, cenas que ya no tendrían brindis, alianzas que se revelaron interesadas, otras que se estrecharon con silencio respetuoso. Los teléfonos se llenaron de mensajes cortos y de vacíos largos. El sistema familiar, tocado, empezó su propio proceso de reacomodo. La redención, entendida como proceso, tomó forma de actos concretos. Él pidió disculpas en privado y en persona a quien debía oírlas. Reconoció ausencias, devolvió tiempos que había capturado con falsos quizás. Renunció a explicaciones brillantes. Con el amigo que jugó al rumor, marcó distancia sin rencor. Ni cómplices ni enemigos, solo adultos haciéndose cargo. Esa noche, el sueño se volvió lúcido. La casa que lo perseguía desde niño abrió todas sus puertas a la vez. El aire corrió sin resistencia y la niña que esperaba en el sótano subió los peldaños tomándolo de la mano. Nadie se ahogó. La luz no cegaba, calentaba. El antiguo vigilante de compuertas se sentó en el patio a descansar. Con el amanecer volvió distinto, no redentor, sino simple. Traía un elixir sin brillo, verdad interna, responsabilidad, paciencia. Ya no buscaba el aplauso como mordaza de la culpa. Sostuvo la terapia, canceló el heroísmo performático, eligió los actos pequeños que rehacen la confianza o la dejan morir sin rencor. Ella no decidió en el clímax, eligió caminar. Puso al calendario como juez, no a la adrenalina. Miró consistencia durante semanas, observó si la casa interna de él seguía con ventanas abiertas o si volvía a cerrar por miedo. No corrió ni se escondió. Se dio permiso de desear y permiso de no elegir. Ser real tuvo precio. Perdió privilegios que parecían derechos, invitaciones que confirmaban pertenencias, sonrisas automáticas. Ganó, sin embargo, un suelo. Vínculos menos numerosos y más hondos, conversaciones lentas, una vida donde el silencio no era boicot, sino descanso. El apellido conservó su forma, pero ya no dictaba su respiración. Al final de aquel día, la libreta volvió a latir. Ella, sola, pasó las páginas subrayadas por la historia reciente y encontró la última, pegada a la contratapa por una cinta antigua. La despegó con cuidado. Cayó un recibo arrugado y una flor seca. En la letra temblorosa, una fecha y una escena que jamás supo. El primer día que él la amó, estaba ahí, descrito con detalle, que la hizo cerrar los ojos. La imagen llevaba tiempo escondida, esperando su turno para abrir otra puerta. Pasaron semanas en las que el ruido bajó y la corriente se volvió consistente. Él sostuvo la terapia, ordenó el trabajo a medida humana, envió menos palabras y más hechos. No prometió amaneceres, madrugó. No juró cambios, los practicó. Si tropezaba, lo decía. Si la ansiedad ofrecía máscara, elegía rostro. La coherencia, al principio esforzada, acabó siendo su manera de respirar. La sensibilidad dejó de pedir perdón. En reuniones, si algo lo conmovía, no lo escondía detrás del informe perfecto. La ternura ocupó su silla sin pedir permiso. Ayudó en silencio, sin épica. En sueños, la niña del sótano jugaba ya a cielo abierto, y él, al despertar, escuchaba su voz interior como quien atiende el clima, sin drama, con respeto. Con la familia practicó cariño, sin obediencia ciega. A las invitaciones con deuda implícita, respondió con afecto y límites. Hubo silencios torpes,
y abrazos más verdaderos. Su madre aceptó no saber. Su padre dejó de valorar vitrinas para observar constancia. Algunos se apartaron. Él no persiguió. El apellido quedó como techo, no como jaula. La reparación tomó forma de puertas tocadas y conversaciones completas. Escuchó un perdón que no borró cicatrices y un todavía no que no rompió su avance. Entendió que disculparse es ofrecer, no exigir. Donde no hubo reconciliación dejó espacio respirable. Donde llegó, honró el don con silencio atento. Ella miró el calendario más que las palabras. Observó regularidad, no fogonazos. Su cuerpo dejó de apretar la mandíbula al verlo. La intuición bajó la alarma. Cuando él habló con claridad, escuchó. Cuando cayó con verdad, no inventó. Frente a su puerta, la llave de sus sincronicidades se volvió gesto íntimo. Abrir no por urgencia, sino por decisión. El amor después del clímax no trajo trompetas. Fue una caminata sin testigos, banco bajo, luz de tarde. Él llevó la libreta como recordatorio de lo que escribió para no ahogarse y dijo, sencillo, que no quería prótesis, que si alguna vez eran, fuera consecuencia. Ella respiró y, fiel a su brújula, respondió que quería continuidad, no espectáculo. No sellaron nada con fuegos, iniciaron una práctica lenta. Aprendieron a leer señales que antes confundían, memoria afectiva precisa, cuidado silencioso, mensajes que se escriben y borran, celos negados que crujen en la voz, sueños reincidentes con agua y llaves. Ya no eran caprichos, eran alfabetos de corazones acorazados. Y asumieron estrategias sanas, límites que protegen la dignidad, autoamor primero, para no usar al otro de bastón, tiempo como filtro, diálogo honesto que no persigue. El éxito cambió de domicilio. Menos faros externos, más hogar interno. Él dejó de coleccionar tribunas y se dedicó a su mesa, a dormir bien, a un jardín pequeño. Halló valor en fallar y reparar sin epopeya. Ella siguió sus proyectos sin pedir legitimación romántica. Juntos o separados, eligieron rumbos que no los desangraran. La redención culminó no por la pareja, sino por la verdad sostenida. Por eso, cuando ella dijo sí, lo dijo sin urgencia, sí a caminar. Quedó una enseñanza simple y honda. La persona sirve, pero no manda. La sombra no se extermina, se integra. El amor no se finge, se practica. Un amanecer, él comprendió el símbolo entero. La llave no abría una puerta externa, abría el pecho. Sintió la casa interna habitable, ventanas abiertas, escaleras seguras, sillas para el descanso y el juego. En la casa amplia donde antes se premiaba el control, empezaron nuevas escenas pequeñas. Un almuerzo sin discursos. Una sobremesa donde alguien lloró y no hubo prisa por corregirlo. Una tarde de arreglar fotos viejas sin editar la memoria. Él dijo que tenía miedo y nadie lo ridiculizó. Ella, invitada sin obligación, puso la llave sobre la mesa como quien deja un símbolo compartido. Elegir presente sobre legado, elección sobre hábito consciente. La libreta, ya leída y vivida, volvió a un cajón que no es escondite, es archivo. No reliquia de dolor, sino mapa de retorno cuando el miedo hable más alto. Al cerrarlo, ambos supieron lo esencial. Amar sin máscara es arriesgar, pero no amar es desaparecer. Y en ese riesgo elegido encontraron su resolución suficiente. Una vida donde sentir no es peligro, sino hogar. Donde el apellido convive con el nombre propio. Y donde el sí y el no valen lo mismo porque, por fin, la verdad sostiene el amor.